niños y padres de familia, ya nos encontramos en un día más de Aprendo en Casa. Hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro tema: escribimos un texto sobre la igualdad de oportunidades de las mujeres y los hombres. Nuestro propósito de hoy es escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. ¿Qué se espera que logren al desarrollar esta actividad? En primer lugar, que establezcan su propósito de escritura. ¿Para qué van a escribir este tipo de texto? Que organicen sus ideas con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres, considerar su opinión o ideas sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con claridad, usar la información de la entrevista de la semana 33 y las fichas para escribir su texto de opinión, leer el texto, luego de escribir el primer borrador para realizar mejoras y finalmente que usen adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación. Es momento de iniciar. Para ello vamos a recordar a Alex, el personaje principal de la historieta que habíamos leído. Lee atentamente lo que te dice. Hola, amigas y amigos. Decidí compartir con ustedes mi texto de opinión sobre el rol de la mujer en la actualidad antes de presentarlo a mi profesora. Espero que me puedan dar ideas para mejorarlo. Apreciaré mucho sus aportes. También les comparto las fuentes de información que me ayudaron a escribirlo. Vamos, las y los invito a leerlo. Escriban su propósito de lectura. Este es el texto que escribió Alex, de título: El rol de la mujer en la actualidad. Ideas del tema que se opinará. En la actualidad, el rol de la mujer es muy importante. Ya no es el mismo de nuestras abuelas. Ahora, nuestras mamás tienen más responsabilidades porque tienen que salir a trabajar y seguir cumpliendo con las actividades del hogar y la familia. De modo que todos debemos compartir los roles y tareas. Por consiguiente, en la familia se reconocen estos cambios. Nuestras mamás trabajan en diferentes actividades y, para ello, han tenido que esforzarse en sus estudios. Así lo hacen nuestras hermanas hoy. En casa, todas y todos colaboramos en las tareas del hogar. Así convivimos en igualdad de responsabilidades. La educación representa un derecho que ha permitido a las mujeres en la actualidad valorarse y alcanzar sus metas. Los padres, papá y mamá, reconocen que la educación es un derecho que en tiempos actuales tienen las mujeres, de manera que puedan valerse en la sociedad al igual que los hombres. Así alcanzan niveles cada vez más altos y representativos como emprendedoras, profesionales, deportistas, etc. Actualmente, en el hogar, el rol de las niñas y los niños se desarrollan bajo la enseñanza de los padres. Ellos nos animan a compartir las tareas por igual, lo que permite a niñas y niños aprender a desenvolverse en igualdad de condiciones. El rol de las mujeres ha cambiado. Ya no se sigue la práctica tradicional. Este cambio positivo les ha permitido a ellas tomar mejores decisiones. De esta manera, se sienten valoradas como personas y se desempeñan en diversas actividades al igual que los hombres. Alex, alumno de 3er grado. Entonces, este es el texto donde Alex ha respetado la estructura de un texto de opinión. Ha colocado un título, ideas del tema, razones que apoyen esa opinión, el resumen de la idea que defiende al final y, por último, su nombre. Todo ello se ha basado en la información que ha estado leyendo en esta semana y en la semana anterior. El texto de opinión sirve para expresar ideas, pensamientos o el sentir de una persona respecto a un tema, situación o hecho y que desea dar a conocer a otros. Además, tiene enlaces textuales, por ejemplo, de modo que, de manera que, etc. Después de haber leído el texto de opinión de Alex, respondamos las siguientes preguntas. De ser necesario, lean nuevamente el texto. ¿Para qué creen que Alex escribió este texto? ¿Para qué lo habrá hecho? Muy bien, para darnos a conocer la opinión que tiene sobre la mujer en la actualidad.
¿Y de qué trata el texto? ¿Qué enlaces textuales identificaron en el texto? Uno de ellos, de modo que. También hemos encontrado por consiguiente, actualmente, entre otros. ¿En qué fuentes se apoyó para escribir? Recuerden que la semana pasada, al igual que Alex, ustedes realizaron una entrevista a un familiar sobre el rol de las niñas y los niños en el hogar. También cuentan con las fichas de información La Mujer en la Actualidad, que trabajaron en el día 4 de la semana 33. Estas son fuentes de información que te ayudarán a escribir tu texto de opinión. Ahora, planificamos. Organicen la elaboración de su texto de opinión. Guíense de las siguientes preguntas. ¿Sobre qué tema escribirán? Ustedes escribirán un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿Con qué fuentes informativas cuentan para escribir su texto? Ustedes cuentan con su portafolio, con su cuaderno, con las fichas que han leído. ¿Y qué información necesitan relacionar para elaborar su opinión? Ustedes necesitan información de igualdad, de equidad, sobre los roles, todo lo relacionado o lo que han aprendido sobre la igualdad de oportunidades. ¿Y en qué orden escribirán su texto? Ustedes iniciarán con el título, con las ideas sobre el tema, las razones. Ustedes tienen que guiarse de la estructura del texto de opinión. ¿Quiénes leerán su texto de opinión? Sus familiares, su profesor o profesor, compañeras o compañeros. Textualiza. Inicia la escritura de tu texto de opinión apoyándote en los pasos desarrollados por Alex, las fuentes informativas con las que cuentas y resalta las ideas que te pueden ser útiles para escribir. Finalmente, recuerda escribir un resumen de la idea que defiendas, usando un lenguaje sencillo y claro. Este es el formato que ustedes deben seguir. Después de escribir su texto, es momento de realizar la revisión. Pide ayuda a un familiar y apóyense en los siguientes criterios. ¿Establecí mi propósito de escritura? ¿Lo hicieron o no? ¿Organicé mis ideas para escribir mi texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres? ¿Expliqué las razones o argumentos que apoyan mi opinión con un lenguaje claro y sencillo? ¿Revisé y mejoré mi texto para que las ideas estén claras? Usé adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación. Luego de revisar tu primer borrador, responde la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer para mejorar mi texto de opinión? ¿En qué partes del texto debo centrarme más? Utiliza los criterios de la tabla anterior para mejorarlo. Edita tu texto. Inicia la reescritura de tu versión final. Hazlo con calma y mucha paciencia. Tú puedes. Finalmente, reflexionen sobre sus aprendizajes. Recuerden la meta de aprendizaje. Escribir un texto de opinión sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres para compartirlo con familiares, compañeras, compañeros y profesora o profesor. Completen la tabla. ¿Establecí mi propósito de escritura? ¿Lo logré? ¿O qué necesito mejorar? ¿Organicé mis ideas con relación a la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres? ¿Consideré mi opinión o ideas sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con claridad? ¿Usé la información de la entrevista y las fichas para escribir mi texto de opinión? ¿Leí el texto luego de escribir el primer borrador y realicé las mejoras necesarias? ¿Usé adecuadamente los enlaces textuales, las mayúsculas y los signos de puntuación? Muy bien, niños, nos vemos.